esto que el New York Times habla, ¿no? Donde los comandantes estadounidenses temen que la campaña en Yemen agote las armas necesarias para disuadir a China. Funcionarios militares de Estados Unidos lo que dicen es que el Pentágono puede necesitar ya recurrir a las reservas en Asia para reponer los suministros en Medio Oriente, dicen asesores del Congreso. Y es lo que les digo, o sea, no están preparados, no tienen la capacidad. Va a ser muy complejo que esto lo puedan lograr. Vean The Cradle, donde hablan también del análisis de esto, y es, mira, esta preparación de Estados Unidos para el enfrentamiento contra China se ve perjudicada por la costosa campaña en Yemen. Esto lo está diciendo un informe. Y es que Washington ha estado agotando sus reservas, que ya eran bajas, y se están viendo obligados a desviar buques de guerra del Pacífico, ¿no? Que estaban ahí cercanos a China o cerca de Japón o de Corea del Sur. O sea, es que mándalo porque necesitamos. No pueden derrotar a los Houthis. El ejército de Estados Unidos está cada vez más preocupado de que pronto van a tener que trasladar las municiones de precisión de largo alcance desde esta región del Asia-Pacífico. Y es que debido a la gran cantidad de armamento que Washington está quemando en la guerra contra Yemen, esto lo dice el New York Times, y a Washington lo que le preocupa especialmente es que la preparación de Estados Unidos para un posible conflicto con China ya se vea perjudicado por esta campaña en contra de Yemen. La preparación de Estados Unidos en el Pacífico se ve perjudicada por un despliegue de buques de guerra y de aeronaves por parte del Pentágono. Así que estos buques y aeronaves estadounidenses, así como los militares que trabajan en ellos, están sometidos a lo que el ejército denomina un alto ritmo operativo. E incluso el mantenimiento básico del equipo se convierte ya en un problema en estas condiciones desesperadas, lo que declaraban funcionarios anónimos del Congreso al New York Times. Y así, por ejemplo, el Harry S.S. Truman, que también ha sido blanco de constante de las Fuerzas Armadas de Yemen en el Mar Rojo, se le ha unido también ahora el U.S. Carl Vinson, que anteriormente estaba desplegado en el Pacífico Occidental. E incluso, ¿se acuerdan cómo Donald Trump en las amenazas que decía y esto dice, ya estos que nos torcimos, ¿no? Y era un video donde aparecían civiles siendo rociados democráticamente. Decía, ya no van a volver a hundir nuestros buques y, caray, entonces, ¿sí hundieron buques? Y así, las municiones también se están agotando, ya que las reservas estaban por debajo de lo necesario cuando la anterior administración de Estados Unidos inició la campaña de bombardeos contra Yemen en enero de 2024. Y a mediados de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump reanudaba la campaña con gran intensidad, con duros ataques contra Yemen a diario. Un alto funcionario de la defensa decía a los asistentes del Congreso que hablaron con New York Times que el Pentágono corre riesgos ya de tener problemas operativos reales si es que estalla el conflicto con China. En la campaña de bombarderos contra Yemen, esta fue extremadamente costosa, y hay fuentes que han hablado con CNN durante el fin de semana diciendo que ha costado casi $1,000 millones en menos de 3 semanas. La ofensiva se ha basado en estas costosas municiones de precisión, como lo son los misiles Tomahawk, misiles JSAMS, los JSOW, bombarderos B-2 en base a Diego García, que además de portaaviones y aviones de combate adicionales, tienen que estar ahí. Y a pesar de ello, la YAF continuaron lanzando sus misiles balísticos de crucero, así como drones, y continúan derribando los drones más avanzados, el MQ-9 Reaper estadounidense. Creo que se acaban de torcer un tercero en menos de 10 días, ¿no? Imaginen, están, o sea, como si fueran moscas, cada uno con un precio de $30 millones. Los funcionarios del Pentágono reconocen que si bien algunos de los líderes y sitios militares yemeníes han sido atacados, Yemen conserva importantes reservas de armas y de búnkeres fortificados. En reuniones informativas a puerta cerrada en los últimos días, estos funcionarios del Pentágono están reconociendo que solamente ha habido un éxito limitado de la destrucción de este vasto arsenal de misiles, de drones y lanzadores de los Houthis. Y esto porque gran parte es subterráneo. Los asistentes y estos funcionarios anónimos del Congreso al New York Times le decían esto la semana pasada. Y acá, esta campaña está teniendo graves consecuencias para la población civil ante estos ataques aéreos estadounidenses
en Yemen el 8 de abril, causando la eliminación de varios civiles y heridos a más de una docena. Estados Unidos señalaba que el 7 de abril que planean intensificar su campaña violenta. Y así han sido 3 malas semanas para los Houthis y están a punto de empeorar. Esto lo decía el día lunes el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la oficina oval, sentado cerca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Bibi Netanyahu. Nada más para que vean, amigos, como ellos hablan de este tipo de operaciones, les va a ir muy mal. Ahora imagínense qué pasaría. ¿Por qué creen que el presidente de Panamá dice: firmo, pero por favor no vayas a eliminar masivamente a mi gente, ¿no? Y ojo, ¿qué pasa? Porque hay un tema también muy especial acá que habla sobre esto, y es esto. El jefe espacial de Estados Unidos le advierte al Congreso sobre la capacidad espacial de China en una posible guerra indopacífica. Aquí lo que estamos viendo es que las ambiciones de China en el espacio representan una poderosa fuerza desestabilizadora para la economía y para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto lo decía el general Chan Saltzman, jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Aérea Espacial de Estados Unidos. Mira, el espacio se ha convertido en un ámbito de guerra, decía Saltzman, entre esta Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y con China, un panel bipartidista del Congreso en una audiencia del 3 de abril. En las últimas 2 décadas, nuestros competidores, China en particular, están invirtiendo fuertemente en armas cinéticas y no cinéticas para contrarrestar a las amenazas espaciales, capaces de degradar o destruir a nuestros satélites. La audiencia tuvo lugar en un momento en que la tensión entre China y Estados Unidos ya ha aumentado en el contexto de las relaciones con las políticas comerciales y de aranceles. Este testimonio de Saltzman arroja luz sobre los desafíos que pueden enfrentar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante este posible conflicto del Pacífico Occidental, incluyendo a Taiwán. Y ojo, los Houthis han podido ya también bloquear las señales GPS y donde van a tener que recurrir o han tenido que recurrir de emergencia a cuestiones muy anticuadas para tratar de poderse posicionar estos barcos, porque dices, o sea, volver a como cuando no existía el GPS, ¿no? Y así, Saltzman explica que China está pudiendo avanzar rápidamente en la capacidad espacial gracias a su mentalidad orientada al Pacífico Occidental. Y es que al anular todos sus recursos y desarrollar todas sus capacidades en esta región, en contraste, los gringos tienen preocupaciones más globales, según este comandante de la Fuerza Espacial. Es que el campo de batalla moderno tiene que tener en cuenta el dominio espacial. Y si no podemos seguir protegiendo nuestro uso del dominio y no podemos negar el acceso a un adversario, va a ser difícil alcanzar los objetivos militares en cualquiera de los otros dominios. ¿Ven por qué lo que quieren hacer aquí en Panamá? ¿Y qué quiere decir con esto de negarle acceso a un adversario? Panamá, por eso es importantísimo poder ligar todos estas cosas que están pasando. Y así, en su testimonio escrito, Salzman había explicado que el ejército del régimen chino, el Ejército Popular de Liberación, está estableciendo objetivos militares para el dominio espacial. La inteligencia sugiere que el EPL probablemente está viendo estas operaciones contraespaciales como un medio para disuadir y para contrarrestar la intervención militar estadounidense en un conflicto regional. El general decía este lunes que las armas espaciales de China incluyen misiles tierra-espacio, láseres terrestres, que estos últimos pueden alterar, degradar o incluso dañar los sensores satelitales. Y a mediados o finales de la década del 2020, lo que esperamos es que desplieguen sistemas con una suficiente potencia como para poder dañar físicamente ya las estructuras satelitales. Esto se lee en el testimonio. Y en la actualidad, los ejercicios militares de China están incorporando regularmente bloqueadores de radiofrecuencia contra comunicaciones espaciales, radares y sistemas de navegación. La inteligencia ha sugerido que China puede estar desarrollando ya bloqueadores para atacar una gama más amplia de frecuencias, incluidos los sistemas de frecuencia extremadamente alta o EHF, protegidos por el ejército estadounidense. Y así en 2022, China había utilizado un satélite equipado con un brazo robótico para poder remolcar un satélite de navegación chino obsoleto
a una órbita en desuso. Salzman afirmaba que dicho satélite, armado con este brazo robótico, era un ejemplo de cómo los satélites también pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, y que no es ciencia ficción que China pueda usar dicha tecnología para capturar satélites enemigos. China también está practicando combates aéreos en el espacio, afirmaba Salzman, quien añadía que su servicio ha visto satélites experimentales chinos realizando maniobras inusuales, extensas y rápidas en la órbita geoestacionaria, esto en los últimos años. Y así, basándose en las observaciones, Salzman afirmaba que Pekín están decididos a disputarle el poder espacial estadounidense mediante las operaciones de combate. Sí, ya sabes, este avance de China en la tecnología espacial, el deseo declarado de dominar y el desprecio de Beijing por las normas internacionales para el uso responsable del espacio ya los convierte en un peligro increíble para la prosperidad y la seguridad estadounidense. Una vez más, amigos, porque ¿quién desprecia esta cuestión, no? Del uso responsable del espacio. ¿Quién tiene miles, decenas o si no centenas de miles de satélites por allá arriba? SpaceX. ¿Y qué pasa con la contaminación visual que ya se está teniendo? ¿Y qué pasa cuando estamos viendo que se usan en Ucrania? ¿Y qué pasa? O sea, ¿quién tiene el desprecio por eso? Y así la determinación de China de negar el poder espacial estadounidense en el Indo-Pacífico no solamente degradará nuestra capacidad militar espacial, sino que también estará amenazando los satélites de nuestros aliados y socios comerciales. Entonces, se van dando cuenta a dónde se dirige eso, se van dando cuenta por qué tienen toda esta situación donde en su momento decía, oye, sí, ¿sabes qué? Trump lo que quiere, porque es el presidente de la paz, es que China y Rusia corten su presupuesto militar a la mitad y que ellos supuestamente lo iban a hacer también. ¿Qué pasa a posteriori? Ya el 8 de abril, ¿no? Antier, Trump ha prometido que va a aumentar el próximo año el gasto en la defensa estadounidense a $1 billón. No, pues que se viene la guerra. Todo esto que vamos juntando poco a poco, ¿qué va a pasar? Más aparte este tema, Trump vuelve a decir, Irán no puede tener armas nucleares y deja claro que está dispuesto a utilizar la fuerza militar si es necesario. O sea, aquí en esta guerra, porque ya lo que decía Netanyahu, que pues es el que mece la cuna acá, que decía, tienen que destruir sus programa nuclear, sus plantas nucleares bajo la supervisión de Estados Unidos. No se oye esto.